Hola, ¿cómo va? Bueno, en esta clase número 13 voy a introducir un tema nuevo, pero que no es totalmente novedoso. Ya estuvimos trabajando o abordando inicialmente esta cuestión, que es el proyecto económico de la última dictadura militar, ¿sí? Habíamos trabajado con un texto que yo tengo aquí a mano, que quiero que podamos retomar algunos aspectos, pero la idea ahora es meterse en las entrañas, si se quiere, de ese proyecto económico para ver qué objetivos tuvo, qué medidas se implementaron para alcanzar esos objetivos, qué consecuencias tuvo, a quiénes benefició, a quiénes perjudicó, qué relación podemos hacer entre ese proyecto y los problemas que tuvo y tiene la economía argentina desde ese momento. Bueno, se nos abren un montón de posibilidades para seguir trabajando. Y esto implica también aprovechar los encuentros que tenemos cada 2 semanas en Zoom para poder conversar de algunos de esos temas que por ahí no llegamos a abordar en un trabajo como lo venimos haciendo, ¿sí? Yo tengo acá en mis manos la carta de Rodolfo Walsh, ¿sí? Para mí es una referencia importante. Lo que Walsh hace tan solo un año del golpe decía allí, y si se acuerdan, la carta está dividida en dos grandes temas, ¿no? Uno que tiene que ver con el terrorismo de Estado. Podemos pensar a la dictadura, a la última dictadura, basada en una estrategia que abarcó tres grandes ofensivas. Una que tuvo que ver con la eliminación física de miles de personas. La otra, una ofensiva económica contra la industria sustitutiva de importaciones, contra ese modelo que estaba vigente en la Argentina desde la década del 30, y al cual los militares responsabilizaban de los males que aquejaban a la nación, según sus palabras. Bueno, y acá Walsh plantea que es en la política económica de este gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, eso es importante, acuérdense la vinculación entre la estrategia represiva y la economía, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada, ¿sí? Otra vez esa idea de planificado o sistemático o metódico, la idea de que es un plan que se está llevando adelante de manera intencionada y preconcebida. Bueno, algunos datos que daba Walsh era en un año reducido el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar. Bien, y después otra parte que la vamos a trabajar en otra actividad que tiene que ver con el mundo del trabajo propiamente dicho, cuando dice congelando salarios, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios y elevando la desocupación al récord del 9%. Bueno, y así sigue, si se acuerdan, Walsh, y después menciona en el apartado número 6 al Fondo Monetario Internacional como una institución que está, un organismo que está marcando la política económica no solo de Argentina y de América Latina, sino también en otros países del mundo. Bueno, y ahí menciona un montón de aspectos más, así que siempre es importante poder volver a la carta de Walsh. Por otro lado, yo conversé con ustedes en el último encuentro que tuvimos por Zoom, no me acordaba si el año pasado habíamos podido ver o no el documental La Doctrina del Shock, ¿no? Bueno, habíamos recordado que sí, que lo habíamos visto, pero había partes que por ahí estaría bueno refrescar. El planteo, o uno de los planteos que nos interesaban a nosotros de ese documental de Naomi Klein, que está basado en un libro de Naomi Klein, era que la pregunta era cómo había sido posible implementar una política tan regresiva, tan antipopular en algunos países, ¿no? Bueno, y ahí entraba la idea del shock. Para el caso que nos ocupa, que es América Latina y la Argentina, veíamos que ese modelo económico neoliberal, basado en las ideas de Milton Friedman, la Escuela de Chicago, y que se había puesto en marcha en Chile, primero como prueba piloto o experimento, bueno, se trae a la Argentina a partir de 1976, y eso fue posible por la desmovilización que implicó, la desmovilización de la sociedad que implicó el terrorismo. Yo se los voy a volver a colgar el link para que lo vean, y les voy a indicar por ahí en qué parte trabajan las dictaduras, pero bueno, acuérdense que es un documental que abarca hasta
casi la actualidad y cómo el sistema capitalista aprovecha o mismo genera esas situaciones para después implementar esas medidas, ¿no? Y el otro texto que habíamos visto, que era ese que estaba basado en preguntitas, decía cuál fue el proyecto económico social de la dictadura y cómo se vinculó con la estrategia represiva, que bueno, lo acabamos de decir, ¿no? Bueno, ese texto es súper general, acuérdense, son 2 páginas, 1,5, muy, muy básico, pero estaría bueno también que lo pudieran retomar, que le peguen una leída rápida a ese texto, para después sí abordar el que yo les voy a ofrecer. La idea entonces es entender de qué se trató este proyecto, y yo quiero mostrarles algunos números, ¿sí? A ver si esto me permite compartir. Algunos números, ¿sí? Fíjense, entre 1956, o sea, ni bien consumado el golpe autodenominado Revolución Libertadora contra el peronismo y Perón, y entre 1974, que es el año que Perón el peronismo ya había vuelto al poder y gobernaba a partir de ese año el mismo Perón, ¿no? Bien, un año antes, digamos. Y ahí vemos la participación de los salarios en el PBI. Recuerden, el PBI es el valor producido por una economía durante un año, ¿sí? ¿Cuánto vale lo que produce esa economía a lo largo de un año? Vemos cómo en el año 56, ¿sí?, el 45% de ese PBI pertenecía a los asalariados, ¿sí? Pensemos en una torta que se divide en partes, bueno, entre asalariados y el capital, los empresarios, ¿no? Bien, vemos cómo ya a partir de 1957 baja, bueno, se recupera mínimamente, después cae, ¿sí? Toda esa etapa nosotros ya la estudiamos, cae bastante, bueno, y empieza a subir a partir de mediados de la década del 60 y sube y baja, pero no varía demasiado, siempre nos mantenemos entre, como mínimo, un 38%, cerca del 40%, con altos y bajos. Y así llegamos al año 75, 74, 75, donde llegó a estar también muy cerca de 50 y 50 el reparto. ¿Qué va a pasar durante la última dictadura con ese reparto? Fíjense, entre el año 74 y el año 82, tengan en cuenta que en el 75 tuvimos el Rodrigazo, eso se va a ver, se va a notar, ¿no? Ven que pasamos del 43 al 30, antes del 24 de marzo del 76. Bueno, fíjense cómo la participación de sueldos y salarios en el PBI para el año 82, poco antes de terminar la dictadura, estaba en el 22%. Es decir, alguien se llevaba el 78%, si no hago mal la cuenta. Bien, bueno, ese alguien ya sabemos que son los beneficiados del modelo. Y fíjense que el PBI, que es esta línea con los circulitos blancos, no tiene una gran caída. Es decir, fíjense cómo era 100 en 1974, en el 77 era 105, o sea, más grande. Entonces hay incluso etapas donde hay más riqueza todavía para repartir, ¿no? Pero ese reparto va a ser cada vez más favorable a ciertos sectores concentrados del capital nacional y extranjero, ¿sí? Y cada vez menos le va a tocar, como vemos acá, a los asalariados. Bueno, me parecía uno de los gráficos más interesantes para mostrarles, y que sea para nosotros un punto de partida, decir, bueno, ¿cómo fue posible eso? ¿Sí? Que la riqueza terminara siendo distribuida de esa manera. Junto a eso vamos a analizar aspectos también muy importantes, como el tema de la desindustrialización. Yo les decía que una de las grandes ofensivas de la última dictadura fue contra la ISI, la industria por sustitución de importaciones, por ser señalada como una de las causas de la inestabilidad política, económica y social que los militares veían que se venía dando desde la década del 30, pero sobre todo desde el peronismo y los años que nosotros vimos como el ciclo de movilización social. Entonces la idea de la dictadura era, bueno, vamos a desarticular la estructura que permite que esto suceda. Así que bueno, hacia ese objetivo van a ir. Aspectos que por ahí podemos trabajar
de una manera más específica dentro de este modelo. Ustedes solamente en esta actividad van a trabajar con el modelo. ¿Cuál fue el modelo? Y pasamos de un modelo de acumulación basado en la industria por sustitución de importaciones a un modelo que se llama de valorización financiera. Van a ver cómo la inversión, el dinero va a fluir hacia ese tipo de actividades especulativas, y eso va a hacer crecer el endeudamiento externo, la apertura de la economía, siguiendo esos lineamientos que yo les decía del neoliberalismo, va a afectar bruscamente a la industria nacional. Bueno, va a haber un proceso de desindustrialización muy grande. Bueno, entonces la idea es ver qué medidas se tomaron para eso, y obviamente sabemos que el sector obrero, el mundo del trabajo y de los empresarios de la burguesía nacional no tenían mucho que hacer frente a un Estado terrorista, básicamente. Entonces, además de ver eso, van a quedar planteadas algunas líneas que son interesantes. Por ejemplo, el lugar que ocuparon en este proceso, en todo esto que estamos analizando, los empresarios, ¿sí? Se pasó de pensar en algún momento la complicidad patronal a ver que fueron parte, ¿sí? Que fueron parte integrante y activa de esta última dictadura, de diversas maneras, entregando listas, bueno, ya veremos un montón. Entonces, ese es un tema interesante. Bueno, otro tema es el de la desindustrialización, el endeudamiento externo, ¿sí? Y por otro lado, el mundo del trabajo. ¿Por qué? Porque van a ser los principales afectados por toda esta política económica, pero además se va a intentar romper ese alto grado de organización, esa fuerza que venimos viendo tenía el movimiento obrero. Y vuelvo a este documento que recién nos mostraba, porque acá tenemos una lista larga, muy extensa, de la legislación laboral. Fíjense, una curiosidad o no curiosidad, que para el 24 de marzo del 76, ¿ven? Ya había toda una batería de leyes listas para ser implementadas, y después seguimos, abril, julio, septiembre, diciembre, o sea, todo esto no se hace de un día para el otro, sino que ya venía listo, cocinado para ponerse en funcionamiento. Esto da cuenta también de eso que hablábamos hace un par de encuentros, de los objetivos. Había un objetivo muy claro, que no era tanto lo que aparecía en el discurso, sino que, bueno, nos damos cuenta de que existía, por lo que después se hizo. ¿Ven? Suspensión por tiempo indeterminado de las negociaciones paritarias, se van a congelar los sueldos, la inflación obviamente no se va a poder resolver, así que ahí tenemos la intervención de la CGT, medida típica de las dictaduras antiperonistas, suspensión de derecho de huelga, eliminación del fuero sindical, autorización a dar de baja sin sumario el personal de la administración pública, es decir, de dirigentes, administración pública, empresas del Estado, universidades. Bueno, hay un montón acá de medidas, ya las podremos abordar, que involucran al movimiento obrero. Y otro aspecto interesante, que está bueno para trabajar en algún momento a partir de alguna investigación o de algo que puedan armar ustedes, tiene que ver con la resistencia obrera. ¿Hubo o no hubo resistencia obrera? Que obviamente el tema de la huelga, como vimos, fue prohibido, y hacer huelga, es decir, asomar la cabeza, era exponerse a lo que ya estuvimos viendo, ¿no? Un grado de violencia extremo. Pero así todo, hay investigadores que plantean que sí hubo formas de resistencia, más allá de lo que puede haber sido alguna que otra huelga, porque hubo huelgas, no es que no hubo, sobre todo al final, pero había otras formas. Entonces, bueno, meternos un poco en ese mundo del trabajo y ver qué mecanismos, qué acciones de resistencia pudieron desplegar los obreros. Y por otro lado también, ver cómo esto que yo decía de la participación patronal en la dictadura, cómo era trabajar, cómo era el lugar de trabajo durante esos años, ¿no? Los obreros, los trabajadores en general que iban a su lugar de trabajo, bueno, ¿con quién se encontraban? Vamos a ver que las fábricas son calificadas como objetivos militares, es decir, los militares van a estar adentro de las fábricas, vigilando, controlando el proceso. Entonces, también vamos a meternos en eso más adelante. Todo eso aparece mencionado, más o menos desarrollado, en el texto que les voy a dar para trabajar. Pero
nos tenemos que concentrar, les vuelvo a decir, en el proyecto, en tanto el plan económico de la dictadura, ¿sí? Que va a empezar como un plan liberal más clásico, ¿no? Para combatir la inflación, recortar el gasto y demás, y después va a tener medidas emblemáticas, que son la apertura, la eliminación o la reducción de aranceles a los productos importados, obviamente con el objetivo de bajar la inflación, pero bueno, eso va a generar una desindustrialización bestial. Y otra muy importante, que es la reforma financiera de 1977, es decir, la liberalización de la tasa de interés. ¿Qué pasa acá? Aparecen un montón de conceptos que yo el año pasado mencioné varias veces, me acuerdo cuando hablé de los años dorados, del capitalismo, y hablé de Keynes y de las políticas keynesianas, pero que por ahí no se acuerdan o quedó algo ahí que atar. Entonces, la idea es que ustedes puedan preguntarme, yo no voy a hacer ahora un glosario de conceptos, pero que ustedes me pregunten, no me queda claro qué es la tasa de interés, no me queda claro qué es la valorización financiera. Entonces, esos conceptos tan importantes, pues hay otros que sí son más sencillos, desindustrialización o demás. Pero hay otros que sí son más específicos, estaría bueno que me lo pudieran preguntar. No solo mientras hacen el trabajo, sino también cuando nos podamos ver semana siguiente por Zoom. Última cuestión que también y me olvidé de mencionar, cuando vemos la fusión entre los militares o los intereses militares con los intereses de los grandes empresarios, el más emblemático personaje de este tiempo fue Martínez de Oz, el ministro de Economía, hasta el año 81. Y bueno, Martínez de Oz provenía no de una familia obrera o sindical, sino de el directorio de una de las empresas más importantes. Así que ahí vemos a quién ponen a cargo de la economía. Entonces, es importante también que ustedes puedan comparar con la dictadura del 66 al 73, que esa la estudiamos bastante bien, no hace mucho tiempo. Bueno, digamos que todo lo que no pudo hacer, lo va a venir a hacer de una manera mucho más violenta, si se puede, y si se pudo, la última dictadura. Así que bueno, esa es la propuesta, analizar el proyecto económico de la dictadura militar, objetivos, medidas, beneficiados, perjudicados, consecuencias, y a partir de que tengamos ese panorama económico general, sí empezar a hilar más fino en los temas que a ustedes por ahí les puedan resultar más interesantes. Respecto de lo que pudimos charlar en nuestro último Zoom, o en el primero que tuvimos, no recuerdo bien, estaba esto de empezar a pensar también la historia reciente hasta hoy, digamos, ¿no? Entonces, este sería un último pasito que vamos a dar, y ya vamos a empezar a pensar en los últimos 30, 40 años, digamos, ¿no? Pero bueno, es importante poner la lupa muy de cerca de este proyecto económico porque es refundacional de la economía argentina, de la estructura económica y social argentina, es algo planificado, con objetivos concretos, y que en mayor o menor medida nos ha perseguido estos problemas, esta herencia de la dictadura nos acompañó hasta hoy en la Argentina. Así que bueno, no me extiendo más, les voy a dejar el texto para trabajar, las consignas que ustedes van a tener que resolver a partir de esa información, el documental de la doctrina de shock, para que lo puedan ver, les indico dónde trabaja, en qué minutos aparece esto de la última dictadura argentina, y alguna que otra cosa más, algunos gráficos también para que puedan visualizar, y bueno, ya verán todo lo que les cuelgo ahí para que puedan hacer abordar de manera integral todo esto. Así que bueno, no me extiendo mucho más, hasta la próxima, y nos vemos entonces en el Zoom, espero que se puedan conectar quienes ya venían haciéndolo y quienes no también. Chau, chau.